Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a continuar con nuestro mini curso de Intarsia Crochet en el que vamos a aprender a hacer un hermoso tapiz que va a estar compuesto por grannies de animalitos. Bien, la idea es que el proyecto final va a tener esta conformación, va a estar formado por 6 grannies de animalitos. Vamos a ir trabajando de forma individual cada uno de ellos, por lo tanto pueden ir terminando cada proyecto. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar, como está acá, primero con el panda, el cerdito. Esto lo vamos a hacer en esta primera clase. Vamos a hacer el panda, bien. Después les voy a dejar de deberes el tema del cerdito para que ustedes lo completen. Después en la siguiente clase vamos a hacer el tutorial del perro. Les voy a dejar de deberes para que después hagan el mono. Y en la otra clase vamos a hacer el zorrito y les voy a dejar de deberes para que hagan el tema de la rana. Y luego nos vamos a encontrar para darle, para uniformizar todo el proyecto con un único borde, bien, y hacerle las trabillas para poderlo colgar, bien. Entonces vean un poco a lo que estamos llegando. La idea es que de a poquitos nos vamos a ir metiendo con detallecitos 3D. Van a ser detalles muy pequeños, una nariz bordada, acá los orificios de la nariz bordados también, o sea, muy sencillo. No me gusta realmente cómo queda trabajado en Intarsia el tema de los ojos, porque como ven las imágenes, o sea, Intarsia como está todo pixelado, está todo cuadriculado, cuando se teje quedan como estas pequeñas arañitas, bien, y eso realmente no queda muy bonito con el tema de los ojos. Por lo tanto, en este caso he optado por pegarle lo que son ojitos de seguridad que no van a tener los pernitos de atrás. Se los corto y los pegamos con silicona. Puede ser silicona caliente, yo uso silicona líquida, bien. Y vamos a empezarle a agregar este tipo de detallecitos, bien, como para hacerlo distinto, para que no quede completamente plano. Bien, así ustedes ya se van familiarizando con las cositas que podemos ir haciendo, con los bordados, este tipo de detalles, ya en preparación para que después ustedes ya puedan meterse con el resto de los tutoriales de tapices que tengo en el canal, que son de nivel intermedio, incluso de nivel avanzado, pero ya teniendo realmente las bases de lo que es Intarsia, cómo se manejan los ovillos, cómo se esconden los hilos y ese tipo de cosas. Después los otros proyectos van a ser, si bien son de nivel intermedio y avanzado, van a ser, se van a poder hacer bien, ¿ok? Entonces, nada, ahora vamos a hablar un poco de los materiales. Recuerden que ahora en este tutorial solamente vamos a hacer esta parte y después ustedes ya llevan de deberes esta. Por lo tanto, ustedes evalúen de qué color quieren hacerlo. Yo creo que acá se ha logrado una buena composición de color como para que sea atractivo para un cuarto infantil, bien. Pero eso ustedes ya lo manejan, bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tema de los materiales para nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Como siempre, una aguja de crochet de 3 milímetros. Esta es la que yo empleo para todos mis proyectos, todos los tapices, todos los amigurumis. Por lo tanto, los que me vienen siguiendo ya saben que yo empleo esta aguja. Si ustedes quieren realizar un proyecto más pequeño, pueden utilizar una aguja más pequeña, pero siempre tengan en cuenta que el hilado que empleen tiene que estar en relación acorde al grosor de esta aguja. Bien, yo trabajo con lana acrílica 100%, bien, de 2 hebras. Bien, lana de 2 hebras, bien. Esta lana, si yo tiro de ella, esta lana no disminuye su grosor, por lo tanto siempre es permanente ese grosor y es de aproximadamente 2 milímetros. Vamos a necesitar una buena tijera, vamos a necesitar una aguja lanera punta roma de esas que no pinchan.
Yo empleo un marcador fluo para ir marcando el diagrama en la medida que lo termino. Este va a ser el diagrama con el que vamos a trabajar. En la medida que voy terminando cada una de las hileras, voy marcando. Y me valgo, como no es muy ancho el diagrama, me valgo de esta escuadra para poder ir subiendo e ir marcando las hileras, siempre pudiendo ver qué es lo que sigue a continuación. Bien. Otra cosa fundamental es contar con una caja pequeña de baja altura para poder poner nuestros ovillos sobre el regazo cuando trabajamos con la parte trasera de la labor. Y después estas pinzas de ropa o palillos de ropa para poder hacer los ovillitos que vamos a ir necesitando. Bien, vamos a ver, yo voy a suponer de que ustedes ya vieron el primer tutorial, o sea, la primera clase. Hay cosas que no se van a explicar en detalle en este momento. Cualquier cosa, acá les dejo el enlace del primer tutorial de la primera clase de nuestro mini curso de Intarsia Crochet, donde ahí está especificado todo en detalle. De cualquier modo, siempre vamos a volver un poco sobre los conceptos y sobre las cosas para que, como están recién empezando, para que los vayan refrescando, ¿bien? Pero no se va a hablar en detenimiento de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestros diagramas, ven, es de 25 columnas por 26 hileras. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un agregado a los que toquen aquí en la parte de abajo. Vamos a empezar con 2 hileras blancas antes de engancharnos acá con el diagrama. Cuando terminemos acá, bien, vamos a tejer 2 hileras blancas y nos vamos a enganchar con el siguiente diagrama. Cuando terminemos en vamos a tejer 2 hileras blancas, nos vamos a enganchar con el siguiente diagrama. Y cuando terminemos de acá, vamos a hacerle 2 hileras blancas. Bien, entonces digo porque esas hileras blancas no están marcadas acá. ¿Por qué no están marcadas acá? Porque en algún momento, cuando ustedes cuando hayamos terminado con todo este proyecto, a lo mejor ustedes quieren tener este diagrama y ubicar el panda en un lugar diferente, ¿bien? Entonces no vamos a agregarle a 2 hileras blancas cuando a lo mejor después ustedes quieren ponerlo en caso de acá, y en realidad las 2 hileras blancas van a venir enganchadas desde en la parte de arriba. Bien, entonces por eso es que ninguno de ellos va a tener las hileras blancas marcadas. Y las hileras blancas se van a ir agregando de acuerdo a cómo vayamos empezando. Bien, quiere decir que en que es el que va a estar acá abajo, vamos a empezar tejiendo 2 hileras blancas de puntos bajos y luego nos vamos a ir enganchando así. ¿Cómo va a ser el tema? En esta clase yo voy a trabajar, voy a hacer el tutorial del panda, bien, y les voy a dejar el enlace para que después del panda y de las 2 hileras blancas, les voy a dar el enlace del cerdito, bien, para que ustedes tejan el cerdito de deberes. No les voy a dar el PDF del panda hasta la siguiente clase, bien. O sea, hoy vamos a trabajar con esto, no les voy a dar el PDF del panda porque yo quiero que ustedes sigan el tutorial, bien. Es importante porque en el tutorial se van hablando de tips, de trucos, de cosas. Si yo les doy el PDF, ustedes se descargan el PDF y no siguen el tutorial. Y acá de lo que se trata es de que ustedes aprendan bien la técnica y los trucos y todo eso. Y para eso hay que ver el tutorial. Por lo tanto, repito, hoy vamos a hacer el panda, bien. Y les voy a dejar en la caja de descripción del video el PDF para que se descarguen el cerdito y puedan seguir, después del panda, puedan seguir trabajando el cerdito. Bien, a la siguiente clase vamos a trabajar el perro, bien, y les voy a dar el tutorial del panda y el tutorial del mono. O sea que en la clase vamos a hacer el tutorial del perro y a ustedes les va a quedar de deberes para hacer el tutorial del mono. Y en la otra clase vamos a hacer el tutorial del zorro, bien,
Ahí les voy a dar el tutorial del perro, bien, y el tutorial de la rana. Entonces ustedes siempre en la siguiente clase van a tener el PDF de lo que se dio en la clase anterior y siempre van a tener el PDF para poder seguir con el siguiente proyecto. Y una vez que tengamos todo junto, ya después nos unimos todo en una clase para poder unificar todo, hacerle las trabillas y darle la terminación que se requiera. Entonces, como todo, yo les expliqué en la clase pasada que siempre conviene hacer un pequeño análisis del diagrama para saber qué es lo que vamos a necesitar. Bien, entonces, lo primero, ya les dije, como esta va a ser la parte de abajo del tapiz, vamos a tener que tejer 2 hileras blancas para arrancar a hacer esto. Eso requiere de que tengamos un ovillo blanco. Yo acá ya tengo varios ovillos blancos, uno grande, tengo estos dos que me venían sobrando de otro proyecto. Bien, o sea, van a necesitar un ovillo, van a necesitar varios ovillos blancos. Uno medio grandecito en el que vamos a arrancar con la cadeneta, con la cadena de cadenetas, y vamos a arrancar 2 vueltas blancas. Bien, después vamos a cortar ese ovillo. Después vamos a necesitar un ovillo medio grandecito rojo. En realidad van a ser 2, porque vamos a tejer toda esta parte roja. Bien, cuando lleguemos acá vamos a seguir con este lado de aquí. Bien, vamos a después necesitar un rojo para todo este lado de acá, y probablemente con este rojo sea con el que terminemos esto de acá. Todo depende de cómo terminemos esta parte. Vamos a necesitar un poquito de rojo para acá y un poquito de rojo para acá, que van a ser 5 puntos y 5 puntos, o sea que vamos a cortar un pedacito de hilo cortito, tipo 40 centímetros o algo así, nada más, 30 centímetros. Bien, para poder hacer estos trocitos de acá, y luego ya seguimos tejiendo con el resto del ovillo. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer 2 ovillos de color, de este color rojo, que no es un color sangre. Ustedes lo hacen del color que quieran, bien. No es un color rojo, es más bien un color rojo sangre, no es un color rojo de estos brillantes. Más bien tipo bordó o algo así, bien. 2 de estos. Después van a necesitar, ya les digo, el ovillo blanco para tejer esta parte de acá. Luego vamos a tejer esta parte de acá. Bien, cuando lleguemos acá, con ese ovillo vamos a seguir tejiendo esta parte de acá. Nos vamos a enganchar con un ovillo blanco acá. Es decir, que ya vamos a trabajar con 2 ovillos blancos. Cuando lleguemos a esta parte de acá, vamos a necesitar un ovillo blanco para esta parte central, pero que va a ser muy poquito. Bien, es ahí donde yo me voy a empezar a valer de los ovillos pequeñitos que me han ido sobrando de otros proyectos. Después, la naricita va a ser en negro, tengo un ovillo con un poquito que me sobró. Después los ojitos van a ser en gris oscuro. Bien, necesitamos 2 ovillos, o sea, toda la parte de la mancha del ojo va a ser de gris oscuro. Y vamos a ver una cosita. Acá ustedes van a ver en el PDF que están los ojitos negros. A mí no me gusta cómo quedan los ojos tejidos con intarsia crochet, porque no quedan bien definidos, quedan como con arañitas, y no me gusta cómo quedan. Bien. Por lo tanto, estos ojos yo le voy a poner ojitos de seguridad o unos botoncitos, bien, lo que ustedes quieran. Toda esta parte de los ojitos, en cada uno de ellos, yo no lo voy a hacer con intarsia crochet. O sea, se los dejo acá indicados en el patrón como para que ustedes vean que ahí van a ir ojitos, bien, pero no los vamos a tejer con intarsia. Y después tenemos las orejitas que van a ser en negro, para lo que tengo 2 ovillitos negros. Entonces vamos a empezar ahora con a tejer nuestro proyecto. Yo ya me voy a poner mi cajita en el regazo. Y vamos a empezar con blanco.
Recuerden, yo tengo que poner, no tengo mucho espacio acá en la mesa para trabajar, por lo tanto el PDF lo tengo que sacar de escena para poder tener espacio para trabajar. Ya le voy a poner la regla encima. Recuerden que vamos a empezar con 2 hileras de blanco que no están en el patrón. Nuestro patrón, ya les comenté que va a tener 25 columnas y 26 hileras. Recuerden que para poder tejer 25 columnas vamos a tener que levantar una cadena de cadenetas, ¿bien? De 26 cadenetas. Es decir, que van a ser 25 cadenetas más una cadeneta al aire que va a servir para engancharnos en la primera hilera. Bien, después de cada hilera de puntos bajos siempre tenemos que tejer una cadeneta al aire para poder girar la labor y engancharnos a tejer la siguiente hilera. Entonces, como dijimos, vamos a empezar con blanco. Hacemos nuestro nudo deslizado o corredizo para poder levantar la cadena de 26 cadenetas. Recuerden que esa cadena de cadenetas tiene que ser muy floja. Si ustedes tienden a tejer muy apretado y por ejemplo están tejiendo con aguja de 3 milímetros, entonces hagan la cadena de cadenetas con una aguja de 3,5 o de 4. Bien, entonces vamos a levantar 26 cadenetas muy flojas. 1, 2, 25 y 26. Bien. Ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos. Los puntos bajos se empiezan a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Esta lazada que está sobre el ganchillo no se cuenta como cadeneta, es decir que acá tenemos la primera y la segunda. Empezamos a tejer puntos bajos a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, vamos a tener que tejer 25 puntos bajos. Tejamos 24, dejemos sin tejer el último y ahí nos volvemos a encontrar. Bien, van 1, 2, 3, 23, 24. Ahora vamos a tejer la 25. Bien, esto no lo hablamos la clase pasada para no agregar cosas más nuevas, pero ven que la técnica intarsia, si lo recuerdan de la clase pasada, requiere después de esconder hilos. Entonces ya podemos aprovechar para ir escondiendo este hilo de acá. Entonces en el último punto, que es el 25, tomamos la lazada y antes de cerrar pasamos esta hebrita para arriba, sin tirar, o sea, sin tirar del punto para arriba. Simplemente pasamos la hebrita para arriba, dejamos el puntito acá abajo, tomamos lazada y cerramos. Bien, entonces acá ya nos quedó perfectamente escondido el hilo. Bien, y ya tenemos nuestra primera hilera de 25 puntos. Esto yo no lo estoy marcando en el diagrama, en el patrón, porque están por fuera del patrón las dos primeras hileras blancas. Bien, hemos llegado al final, tejemos una cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, esta parte es crucial, ya lo hablamos en la primera clase, pero esto lo voy a insistir en este tema en cada clase. ¿Dónde vamos a tejer, después de que hicimos la cadeneta al aire, dónde vamos a tejer el primer punto bajo? Siempre vamos a tejer en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Así que acá tenemos la primera, la segunda, ahí giramos y vemos que se corresponde con este huequito de acá. Bien, siempre tomando las dos hebras del punto, tejemos nuestro punto bajo. Bien, entonces ahora vamos a aprovechar y vamos a tejer esta segunda hilera de puntos bajos escondiendo esta hebra. Bien, la apoyan acá adelante, introducen el gancho y ya van escondiendo esta hebra. Entonces ya es un hilo menos para esconder al final.
Bien, esto solamente lo pueden hacer con esta hebra. Esto no se les ocurra hacerlos con las hebras de cambio de color cuando vamos cambiando de color durante el tejido, bien, porque esta hebra ya tiene un nudo acá, por lo tanto esto no se va a deshacer. Las otras hebras siempre hay que perderlas. Primero unos puntos en un sentido y otros puntos en otro sentido para que queden trabadas y no se deshagan, bien. Entonces, ahora vamos a tejer hasta el final de la hilera puntos bajos. Van 3, 4, 5, 6 y siempre tomando las 2 hebras del punto. 7, 22. Ya voy a aprovechar y voy a cortar esta hebrita que queda para que no me moleste al final de la hilera, que voy a tener que hacer cambio de color. Va 22, 23, 24 y acá el último punto siempre el último punto de la segunda hilera particularmente siempre es un poco complicado porque uno introduce la aguja y la aguja tiende a agarrar solamente una hebra y no, hay que ir a buscar la segunda hebra aquí atrás. Bien, son las 2 hebras del punto, no se agarra, no es punto este cabito que está saliendo acá, eso no es punto, son las 2 hebras del punto ahí. Bien, entonces si nosotros fuéramos a seguir trabajando con blanco, simplemente cerramos acá con blanco, tejemos cadeneta al aire con blanco y giramos la labor. Pero no vamos a hacer eso ahora. ¿Por qué? Porque ahora sí ya nos vamos a enganchar con nuestro patrón y nuestro patrón es de color rojo. Bien. Entonces, los cambios de color siempre se realizan en la última lazada del último punto que estamos tejiendo antes de cambiar de color. Entonces, ahora vamos a agarrar nuestro ovillo rojo un pequeño inciso, esto ya lo hemos hablado en la clase pasada. Recuerden que cuando yo menciono las hileras impares, siempre estoy trabajando con el frente de la labor y cuando yo menciono las hileras pares, estoy trabajando con el revés de la labor. Bien. En este caso, esta es la hilera número 2, la que tejí. Por lo tanto, estoy hablando del revés de la labor. Entonces, ahora, en este último punto voy a tener que cerrar con mi nuevo color. Recuerden que siempre que agregamos un nuevo color o terminamos con un color, siempre tenemos que dejar una colita de unos 10-12 centímetros. Entonces, la apoyamos de este lado. ¿Por qué la apoyamos de este lado? Porque este es el lado del revés. Tiene que quedar las hebras para acá. Bien. Aquí cerramos con este color. Bien, ajustamos un poquito el blanco. Después la hebra va a tender a moverse para este lado acá porque está en el borde. Bien, pero nosotros de momento la vamos a forzar a que quede ahí. Bien, hemos cerrado nuestro último punto con rojo. Tejemos cadeneta al aire con rojo y giramos la labor. Y ahora vamos a empezar a tejer lo que es la hilera 1 de nuestro proyecto. Bien, este es el frente de nuestra labor, la hilera número 1. ¿Dónde vamos a tejer? Como siempre, en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Bien, la segunda cadeneta es este punto blanco que hay acá. Yo giro la labor y introduzco ahí el ganchillo. Bien, aquí vamos a aprovechar y ya vamos a esconder esta hebra de acá. Bien, para que no moleste de este lado de aquí. Entonces ahí vamos a tejer ahora 25 puntos bajos de color rojo. 1, 2,
3. Hago una pequeña aclaración. Cuando se hace cambio de color al final de la hilera, uno a veces automáticamente tiende como a apretar mucho ese color rojo, y cuando se hace la cadeneta al aire, hacerla como muy apretada. Tengan cuidado con eso, porque si ustedes hacen eso muy apretado, después este punto de acá tiende a meterse un poquito y a formar como un bocado, y hace que el borde no quede recto. Entonces, estos son los tips por los cuales yo no les quiero dar automáticamente el PDF de esto, sino que quiero que hagan el tutorial conmigo para que vean esas pequeñas cosas. Bien. Entonces, cuidado cuando hagan el cambio de color acá, de no apretar, en este caso el color rojo, de no apretar mucho el color rojo cuando hacen la cadeneta al aire y giran la labor, para que acá no se les meta y se les haga como un agujero. Seguimos tejiendo hasta el final de la hilera con rojo. Y a todo esto, perdón, aquí el color blanco se puede cortar porque no vamos a usar el color blanco por un rato. Bien, entonces este ovillo blanco lo podemos cortar. Voy a deshice tres puntitos, bien, porque les dije que acá íbamos a tejer escondiendo el hilo, bien, pero este hilo hay que trabarlo, bien, por lo tanto este hilo después va a tener que ir en sentido contrario para que quede trabado. Entonces ya dejamos de tejer con este hilo y seguimos tejiendo puntos bajos rojos sin él, bien, y después este hilo lo vamos, cuando perdamos los hilos, ya eso después lo vamos a explicar nuevamente, simplemente ya lo escondemos en dirección contraria, entonces ya el hilo quedaría trabado, ya se tejió 5 o 6 puntos en este sentido y ahora queda trabado, lo trabamos después unos 4 o 5 puntos en sentido contrario. Bien, seguimos. 24, y este último recuerden siempre que tienen que agarrar las 2 hebritas del punto sin agarrar esta tetilla que sale aquí. Bien, 25. Bien, tejemos cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces aquí hemos terminado con la hilera número 1 de nuestro proyecto. Entonces ahora las hileras 2 y 3 son completamente rojas, así que vamos a tejer la hilera 2 con rojo, cadeneta al aire, giramos la labor, la hilera 3 con rojo, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, nos vemos nuevamente al final de la hilera número 3. Recuerden, 2 hileras tejidas con rojo. Bien, hemos terminado el último punto de la hilera número 3, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces voy a marcar que hice la 2 y la 3. Ahora vamos a empezar con la hilera número 4. Son 2, 4, 6. Bien, en la hilera número 4 vamos a tejer 8 puntos rojos. Recuerden siempre que tenemos que empezar a tejer en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Giramos y en ese huequito es nuestro primer punto bajo. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el octavo no lo cerramos con rojo. Estamos en la hilera 4, la hilera 4 es número par, por lo tanto este es el revés de la labor. Bien, acá lo que hacemos, yo no me di cuenta después que hice el tutorial anterior, de que ya por deformación profesional cometí el error de no advertirles que cuando terminen de usar un ovillo dejen como un hilo un poquito larguito de unos 30 centímetros y que traben.
y que traben ahí para que el ovillo no se desmorone cuando ustedes empiezan a mover los ovillos. Bien, entonces estamos en la parte trasera de la labor, trabamos nuestro ovillito ahí, pasamos el ovillo para atrás y ahora tenemos que tejer con blanco porque vamos a empezar a tejer la carita del panda. Bien, entonces estamos en la parte de atrás, dejamos una hebrita de 10-12 centímetros, cerramos, el octavo punto lo cerramos, ajustamos un poquito. Cuando digo ajustamos es un poquito, tiramos un poquito de las hebritas como para que el punto donde se realiza el cambio de color no quede muy abierto. Bien, pero de todas maneras, antes de perder los hilos, siempre vamos a ajustar un poquito más. Bien, entonces ahora vamos a tejer 9 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno no lo cerramos con blanco, lo trabamos, bien, y lo pasamos para atrás porque lo vamos a tener que cerrar con rojo. Bien, rojo. Recuerden lo siguiente, tenemos aquí esto, bien, entonces la hilera número 1, que es el frente de la labor, la tejimos en este sentido. Después la hilera número 2, después la hilera número 3, ahora estamos tejiendo la hilera número 4, bien, tejimos los primeros 8 puntos, luego hemos tejido estos 9 puntos en blanco y ahora nos tenemos que enganchar con otro ovillo de color rojo. Bien, no podemos utilizar este mismo ovillo. Si nosotros empleáramos este mismo ovillo, lo tendríamos que pasar para acá y esto nos quedaría una hebra muy larga. Bien, recuerden lo que hablamos la clase pasada, de que normalmente la tolerancia era de un punto, es decir, que cuando yo tenía más de un punto de separación tenía que cortar y empezar con otro ovillo. Bien, o sea, dejar este ovillo de este lado y a los 2 puntos arrancar con un nuevo ovillo. Ahora yo estoy haciendo una concesión de 2 puntos, es decir, que hasta 2 puntos paso con el mismo ovillo, pero si no, tengo que engancharme con un ovillo diferente. Y acá definitivamente con 9 puntos estoy más que lejos de la tolerancia y todavía muy lejos de la concesión de 2 puntos. Por lo tanto, tenemos que empezar con un nuevo ovillo. Bien, entonces, no cerrábamos el noveno punto con blanco, lo pasábamos para atrás y vamos a cerrar con un nuevo ovillo de color rojo. Recuerden de dejar la colita de 10-12 centímetros. Cerramos, ajustamos y tejemos 8 puntos con color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Esto es matemáticas puras. Bien, siempre vamos a tener que terminar con 25 hileras porque nuestro diagrama tiene 25 hileras. Por lo tanto, si esto al final, si yo sé que acá son 8, 9 y 8, bien, si yo en algún lugar al final de la hilera tengo que terminar con 8 rojos y no termino con 8 rojos, tengo que deshacer. Bien, no existe que yo termine con 7 puntos rojos, por ejemplo, y diga, ay, no me dio, entonces en el último hago un aumento. No, porque entonces los bordes empiezan a salir chichones por un lado, se empiezan a hacer bocados por el otro. No, si a ustedes al final de la hilera no le dan con los puntos que tienen que dar, tienen que deshacer la hilera y tejerla de nuevo para ver dónde está el error. Bien. Entonces, hemos terminado con la hilera número 4. Bien, y ahora tenemos que girar, hicimos la cadeneta al aire, bien, giramos la labor.
Entonces acá lo que hacemos es reacomodar los ovillos. Yo siempre dejo la labor en el aire y voy tirando, voy haciendo así y voy viendo qué ovillo sale de qué color. Bien, entonces de ese modo los ovillos me quedan acomodados en los colores en los que yo voy a seguir trabajando ahora. Bien, entonces ahora tenemos la hilera número 5. En la hilera número 5 tenemos 6 puntos rojos, 1, acá vamos a destrabar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cierro en rojo, ya lo trabo aquí para que no se me desmorone el ovillo. Bien, estoy trabajando en la hilera 5, es decir que este es el frente de la labor. Todos los hilitos de uniones de colores y todo lo demás tienen que quedar aquí atrás. Bien, entonces dejo el rojo atrás y me uno con el blanco. El blanco está a 2 puntos de distancia. Esta es la concesión de las que yo les estaba hablando. Bien, al principio solamente aceptaba un punto. Ahora ya acepto 2 puntos para no hacerles la vida tan imposible a ustedes. Pero cuidado, porque cuando cerramos acá, como hay 2 puntos de distancia, esta hebra tiende a quedar o muy apretada o muy floja. Por lo tanto, tienen que buscar darle una tensión que no sea eso, ni muy apretada ni muy floja. Bien, ahora tenemos que tejer vamos a ver 5, 9, 13 puntos, 13 puntos blancos. Bien, cuando introducimos acá en el primero, podemos agarrar esa hebra blanca de atrás como para también fijarla un poco y que no quede la hebra tan larga del lado de atrás. Bien, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fíjense cómo este punto de la hilera anterior, que es donde se hizo el cambio de calor, está un poquito como desbocado. Entonces ajustamos ahí un poquito los hilos. 11, 12 y 13. Pero el 13 no lo cierro con blanco, trabo el blanco, lo dejo del lado de atrás y cierro con rojo. Pero cuidado que el rojo está a 2 puntos de distancia, por lo tanto esta hebra, cuidado de que no quede ni muy apretada ni muy floja. Bien, y ahora tejemos los últimos 6 puntos con rojo. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 5. Bien, giramos la labor. Dejamos la labor en el aire y vamos pasando los ovillos en el mismo orden en el que nos los vamos a encontrar. Bien, ahora en la hilera número 6 tenemos 5 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con rojo. Estoy trabajando en hilera número 6, que es par, por lo tanto tengo que traer el ovillo hacia atrás, hacia mí. Bien, cerramos con blanco. Cuidado que no quede la hebra apretada. Bien, y ahora tejemos 15 puntos blancos. Mi primer punto blanco es este que está aquí. 1, 14
y 15. Pero el 15 no lo cerramos con blanco. Ajustamos aquí, trabamos. Bien, lo pasamos para atrás. Cerramos con rojo. Ajustamos un poquito el blanco. Y ahora con rojo tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 6. Giramos la labor. Dejamos la labor en el aire. Hacemos así y vamos sacando los ovillos de nuestra cajita en el orden en que van saliendo. Ven, por ejemplo, este me olvidé de atarlo y ahora que tiré de él se empezó a desmoronar todo. Bien, ahora en la hilera número 7 tejemos 4 puntos rojos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con rojo, lo trancamos aquí, lo dejamos del lado de atrás. Estamos en hilera impar, este es el frente de la labor. Cerramos con blanco, ajustamos un poquito el rojo. Con blanco tejemos ahora 17 puntos. 1, 16 y 17. No cerramos con blanco, lo trabamos aquí, lo dejamos atrás, cerramos con rojo, ajustamos el blanco y con rojo tejemos ahora los últimos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 7. Giramos la labor y reacomodamos los ovillos. Ahora en la hilera número 8 tejemos 3 puntos rojos. 1, 2, 3. Trabamos aquí, estamos en hilera par, este es el revés de la labor, traemos el ovillo para atrás, cerramos con blanco, destrabamos aquí. Con blanco ahora tenemos que tejer 19 puntos. Nuestro primer punto es este de aquí. 1, 18, 19. El 19 no lo cerramos con blanco, lo trabamos, pasamos para atrás, cerramos con rojo, ajustamos un poquito el blanco y ahora tejemos con rojo los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, cadenita al aire. Miren qué bonito va quedando. Hemos terminado con la hilera número 8. Ahora en la hilera 9 ya vamos a tener preparado nuestro ovillo con negro, el chiquito, que va a ser para la nariz, que en total son 8 puntos para la nariz. Así que es un ovillo pequeño. Bien. Giramos la labor. Y ahora vamos a hacer la hilera número 9. En la hilera número 9 tenemos 3 puntos blancos, 3 puntos rojos, perdón. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro en rojo, lo dejo atrás, cerramos con blanco,
ajustamos un poquito el rojo. Con blanco vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con blanco, lo trabamos, lo dejamos atrás y cerramos con negro. Recuerden dejar una colita larga de 10-12 centímetros. Cerramos con negro, ajustamos el blanco. Ahora con negro tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con negro. Bien, lo trabamos. Tenemos que cerrar con blanco. No podemos utilizar el blanco que dejamos acá porque ya tenemos 3 puntos de distancia. Hasta 2 puntos de distancia podríamos usarlo. Como tenemos 3 puntos de distancia, supera la concesión que habíamos hecho de 2 puntos y acá nos vamos a tener que enganchar con un ovillo nuevo. Yo voy a empezar a utilizar los ovillos que tenía de restos de otras labores, pero les conviene, o sea, el proyecto lleva bastantes hileras blancas, por lo tanto, que el ovillo sea un poquito más grande que este, ¿bien? Cerramos con blanco, ajustamos el negro y con blanco tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, bien, pero no cerramos el octavo con blanco, lo trabamos y lo dejamos atrás, cerramos con rojo, ajustamos el blanco y con rojo tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Recuerden siempre de no agarrar esta tetilla de aquí, bien, tienen que agarrar las 2 hebras que están antes de la tetilla. 3. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 9. Giramos la labor. Bien, acá es donde tienen que empezar a organizarse con los ovillos. Tráiganlos un poquito para acá, para adelante. Y los van pasando en el orden en el que los van a ir encontrando. Bien, por ejemplo, yo tengo este blanco aquí. Lo paso para acá. Ahora, si yo hago así, lo que viene es el negro. Lo paso para acá. Después lo que viene, si hago así, es el blanco, lo paso para acá y el último es el rojo. Bien. Ahora en la hilera número 10 tenemos 3 puntos rojos. 1, 2, 3. No cerramos con rojo. Lo trabamos. Es hilera 10, hilera par. Estamos trabajando con el revés de la labor. Traemos los ovillos para atrás. Cierro con blanco, ajusto un poquito rojo. Con blanco tejo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cierro con blanco. Bien, pero este blanco ya lo puedo cortar. Lo traigo para atrás, cierro con negro. Cuidado que no quede muy tirante el negro ahí. Ahora tejemos 5 puntos negros. Nuestro primer punto está aquí. 1, 2, 3. Ajustamos estos de abajo un poquito.
4 y 5. No cerramos con negro, pero ya lo podemos cortar. Hemos terminado de tejer la nariz. Pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el negro. Con blanco tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, no cerramos con blanco, lo trabamos, pasamos el blanco para atrás, cerramos con rojo. Bien, y tejemos los últimos 3 puntos con rojo. 1, 2 y 3. Cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera número 10. Giramos la labor. Giramos, tiramos así y van saliendo los hilos en el orden en el que los necesitamos. Bien, 2 rojos y 1 blanco. Bien, ahora en la hilera número 11 tejemos 3 puntos rojos, 1, 2, 3, no cerramos con rojo, lo trabamos, lo dejamos del lado de atrás, estamos tejiendo el frente de la labor. Bien, cerramos con blanco, ajustamos el rojo. Ahora con rojo con blanco tejemos 19 puntos. 1, 18, 19. No cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con rojo y ahora tejemos los últimos 3 puntos con rojo. 1, 2 y 3. Bien, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera número 11. Ahora en la hilera número 12 ya tenemos que tener preparados nuestros ovillos grises porque vamos a empezar a tejer lo que son los parches de los ojos. Bien, acá giramos la labor. Recuerden de mantener el orden de los ovillos. En la hilera 12 vamos a tejer 3 puntos rojos. 1, 2, 3. Trabamos, no cerramos con rojo, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el rojo. Con blanco tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con blanco, lo pasamos para atrás y vamos a incorporar ahora el gris de los ojos. Recuerden de dejar colitas largas. Ajustamos. Ahora tejemos 3 puntos grises. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con gris. Trabamos. Lo pasamos para atrás y ahora vamos a empezar a trabajar con el blanco que está entre los ojos. Bien, que va a ser este blanco de acá, esta hilera de 5 acá y todas estas hileritas de 3. Para ello vamos a necesitar un ovillito para esa zona. Yo voy a agarrar este ovillo que tengo aquí. Ajustamos el gris, tejemos 5 puntos blancos, 1,
Me ha quedado un poquito desbocado el blanco. Voy a tirar un poquito más de... Bien. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con blanco. Lo trabamos. Lo pasamos para atrás. Y ahora cerramos con gris para el otro parche del ojo. Bien, ajustamos. Ahora tejemos 3 puntos grises. 1, 2, 3. No cerramos con gris. Lo trabamos. Pasamos para atrás. Y ahora ya estamos en un nuevo sector de blanco, que obviamente no vamos a traer el blanco con el que estamos tejiendo acá en el parche del ojo, porque está a 3 puntos de distancia, ¿bien? Por lo tanto nos tenemos que unir con un nuevo ovillo blanco. Cerramos con blanco, ajustamos el gris, con blanco tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Bien. No cerramos con blanco, lo trabamos, pasamos para atrás, cerramos con rojo, ajustamos un poquito el blanco y con rojo tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 12. Bien, giramos la labor. Ahora en la hilera número 13 tejemos 3 puntos rojos. 1, 2, 3. No cerramos con rojo. Lo trabamos. Cerramos con blanco. Ajustamos un poquito el rojo. Con blanco tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con blanco, lo dejamos atrás. Cerramos con gris. Ajustamos un poquito el blanco. Con gris vamos a tejer ahora 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Voy a ajustar un poquito los puntos de acá abajo. 5. No cerramos con gris. Lo dejamos atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos un poquito el gris. Con blanco tejemos ahora 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con blanco, ya está trabado, lo dejamos atrás. Cerramos con gris. Cuidado que la hebra gris no quede demasiado tirante atrás. Tejemos 5 puntos grises. 1, 2, 3,
4, 5, no cerramos con gris, lo dejamos atrás, cerramos con, tenemos que cerrar con blanco, esperen que se me había entreverado aquí, bien, cerramos con blanco, ajustamos el gris, con blanco tejemos ahora 3 puntos, 1, 2, 3, no cierro con blanco, ya voy a quitarle el palillo, voy a tener que hacer un ovillo blanco, bien, lo dejo atrás, cierro con rojo, ajusto un poquito el blanco, ahora con rojo tejo los últimos 3 puntos, 1, 2 y 3, cadenita al aire. Hemos terminado de tejer la hilera número 13. Bien, giramos la labor. Ahora en la hilera número 14 vamos a tejer 3 puntos rojos, 1, 2, 3, no cerramos con rojo, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos un poquito el blanco, con gris tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, bien, nos cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos un poquito el gris, con blanco vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos un poquito el blanco, con gris tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, nos cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos un poquito el gris, con blanco tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con rojo y tejemos 3 puntos rojos, 1, 2, 3, cadenita al aire. Bien, hemos terminado con la hilera número 14. Y giramos la labor. Bien, y yo voy a parar el video un ratito porque necesito preparar un ovillo más de blanco, que solamente me queda una hebrita corta. Bien. Bueno amigos, ya estamos de regreso, ya preparé mi ovillo blanco. Ahora vamos a seguir.
Habíamos hecho cadeneta al aire y ahora lo que tenemos que hacer es acomodar los hilos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la hilera número 15. En la hilera número 15 tenemos 4 puntos rojos. 1, 2, 3, 4. Es hilera impar. Este es el frente de la labor, por lo tanto las hebras quedan del lado de atrás. El cuarto no lo cerramos con rojo, lo dejamos atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos el rojo. Con blanco tejemos 2 puntos. 1, 2. El segundo no lo cerramos con blanco. Voy a tener que hacer eventualmente otro ovillo más. Por ahora vamos a esperar. Lo dejamos atrás. Cerramos con gris. Ajustamos el blanco. Con gris tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con gris. Lo dejamos atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos el gris. Tejemos 3 puntos blancos. 1, 2, 3. No cerramos con blanco. Lo dejamos atrás. Cerramos con gris. Ajustamos el blanco. Tejemos 5 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con gris. Cerramos con blanco. Ajustamos gris. Con blanco tejemos 2 puntos. 1, 2. No cerramos con blanco. Cerramos con rojo. Ajustamos el blanco. Cuidado que el rojo no quede demasiado tirante. Y ahora tejemos 4 puntos rojos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire. Hemos terminado la hilera número 15. Giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la hilera número 16. Tejemos 4 puntos rojos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con rojo. Lo trabamos. Pasamos para atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos el rojo. Con blanco tejemos ahora 3 puntos. 1, 2, a ver cuánto me queda. Sí, me da para el tercero. Bien, pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos el blanco. Ahora con gris tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con gris, pasamos para atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el gris. Tejemos 3 puntos blancos. 1, 2, 3. Nos cerramos con blanco, pasamos para atrás. Cerramos con gris, ajustamos el blanco. Tejemos 4 puntos grises. 1,
2, 3, 4. Nos cerramos con gris, pasamos para atrás, cerramos con blanco. Cuidado que esta hebra no quede demasiado justa. Bien, tejemos ahora 3 puntos blancos. El primero es este que está aquí. 1, 2, 3. Nos cerramos con blanco, pasamos para atrás, cerramos con rojo, ajustamos el blanco y ahora con rojo tejemos los últimos 4 puntos de la hilera. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 16. Bien, giramos la labor. Ahora en la hilera número 17 tejemos 3 puntos rojos. 1, 2, 3. Bien, el tercero no lo cerramos con rojo, lo trabamos. Lo dejamos del lado de atrás y ahora vamos a incorporar el negro porque vamos a empezar a tejer las orejas. Así que vamos a incorporar negro. La hebra va del lado de atrás, estamos en hilera impar, este es el frente de la labor, todas las hebras vienen del lado de atrás. Ajustamos el rojo. Bien, ahora con negro tejemos 2 puntos. 1, 2. Ajustamos trabamos el negro, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con blanco, ajustamos el negro, con blanco tejemos 3 puntos. 1, 2. Ya me voy a quitar esto de encima, pero voy a tener que hacer otro vellito, me parece. 3. El tercero no lo cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el blanco, con gris tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con gris, pero ya lo cortamos. Dejamos 10-12 centímetros. Dejamos la hebra del lado de atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos el gris. Con blanco tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con blanco, pero este blanco ya lo podemos cortar. Lo dejamos del lado de atrás, cerramos con gris, ajustamos el blanco, con gris tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con gris, ya lo cortamos, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con blanco. Yo blanco ya no tenía, por eso era que había parado el video para hacer un nuevo ovillo blanco. Cerramos con blanco, ajustamos el gris y con blanco tejemos 3 puntos. 1,
2, 3. Nos cerramos con blanco, lo trabamos, cerramos con rojo, ajustamos el blanco, cuidado que el rojo no quede muy tirante. Perdón, no, me equivoqué, no cerramos con rojo, tenemos que cerrar con negro porque tenemos que hacer la oreja. Bien, nos cerramos con blanco, acá incorporamos el nuevo ovillo negro para la otra orejita. Bien, ajustamos el blanco, tejemos 2 puntos negros, 1, 2, aquí trabamos, dejamos del lado de atrás, cerramos con rojo, ajustamos el negro y con rojo tejemos los últimos 3 puntos, 1, 2, y 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 17. Bien, giramos la labor. Bien, en la hilera 18 tejemos 2 puntos rojos, 1, 2, nos cerramos con rojo, lo pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el rojo, con negro tejemos ahora 3 puntos, cuidado que nuestro primer punto negro está acá, 1, 2, 3, voy a ajustar un poquito los puntos de abajo, la unión del color negro y blanco que estaba un poquito desbocado. Bien, nos cerramos con negro, lo pasamos para atrás, ahora tenemos que cerrar con blanco, ajustamos un poquito el negro, con blanco ahora son 5, 10, 15 puntos blancos, 1, 14 y 15. El 15 no lo cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el blanco, tejemos 3 puntos negros, 1, 2, 3, nos cerramos con negro, lo pasamos para atrás, cerramos con rojo, ajustamos el negro y con rojo tejemos los últimos 2 puntos, 1, y 2. Cadeneta al aire y hemos terminado con la hilera número 18. Giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 19 tejemos 2 puntos rojos, 1, 2, el segundo no lo cerramos, dejamos las hebras del lado de atrás, cerramos con negro, ajustamos el rojo, con negro tejemos ahora 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con negro, lo dejamos atrás, cerramos con blanco, ajustamos el negro, con blanco vamos a tejer ahora 8, 5, 13 puntos, 1,
12 y 13. El 13 no lo cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con negro, ajustamos el blanco, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con negro, cerramos con rojo, ajustamos negro y ahora tejemos los dos últimos puntos de la hilera con rojo. 1 y 2. Cadeneta al aire. Hemos terminado la hilera número 19. Bien, giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la hilera número 20. Tejemos 2 puntos rojos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con rojo, lo pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos un poquito el rojo. Con negro son 5 puntos. Cuidado que nuestro primer punto negro es este de aquí abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con negro, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos un poquito el negro. Ahora con blanco vamos a tejer 11 puntos. 1 y 11. El 11 no lo cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con negro. Cuidado que no quede muy ajustado el negro, ajustamos un poquito el blanco, tejemos 5 puntos negros. Nuestro primer punto negro está aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. No cerramos con negro, lo pasamos para atrás, cerramos con rojo, ajustamos un poquito el negro y tejemos los dos últimos puntos con rojo. 1 y 2. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 20. Bien, ahora, a ver si entra aquí. Ahora vamos a empezar con la hilera número 21 y vean cómo vamos a necesitar acá 2 trocitos de rojo para hacer este punto, y estos 4 llevan un trocito de rojo. Este punto y estos 4 llevan un trocito de rojo. Para esto no vamos a hacer ovillos, bien, sino que lo que vamos a cortar, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar 2 hebras de color rojo. Yo tengo acá un tejido con el que estaba experimentando. Voy a utilizar de este mismo tejido la parte roja. Digamos que si tenemos 5 puntos, calculen los 10, 12 del principio, más 10, 12 más, bueno, 30 puntos más 5 puntos más, como mucho, en total unos 45, 50 centímetros. Bien, vamos a necesitar 2 hebras de 45, 50 centímetros. Bien, porque no vamos a hacer un ovillo especialmente por eso. Bien, entonces vamos a hacer la hilera número 21. Tenemos que girar la labor
reacomodar nuestros ovillos. En la hilera 21 vamos a tejer 3 puntos rojos, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con rojo, lo dejamos acá atrás, vamos a cerrar con negro, ajustamos un poquito el rojo, con negro vamos a tejer 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, no cerramos con negro, lo dejamos acá atrás. Vamos a cerrar con una de las hebras rojas que acabamos de cortar. Recuerden siempre dejar 10-12 centímetros. Bien. Ajustamos el negro. Con este rojo tejemos solamente un punto, bien, pero no cerramos ese punto con rojo, lo dejamos atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos el rojo. Con blanco vamos a tejer ahora 7 puntos. Vamos a ajustar un poquito más el rojo. Tejemos 7 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, no cerramos con blanco. Lo dejamos del lado de atrás, cerramos con rojo con la otra hebra roja que habíamos cortado, ajustamos el blanco, tejemos un punto rojo, pero no cerramos ese punto con rojo, lo cerramos con negro, ajustamos el rojo, con negro tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, no cerramos con negro, lo dejamos atrás, cerramos con rojo, cuidando que no quede muy tirante la hebra, ajustamos el negro y ahora tejemos 3 puntos rojos. 1, 2, y 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 21. Bien, giramos la labor. Van a quedar, o sea, quedan molestando un poco las hebras rojas esas que cortamos, pero va a ser muy breve, así que no enloquecerse, ¿bien? Tomárselo un poco con calma, es una molestia pasajera. Es un ratito nada más. Bien, y ahora vamos a hacer la hilera número 22. Vamos a tejer 4 puntos rojos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con rojo. Lo pasamos para atrás. Cerramos con negro, ajustamos el rojo. Con negro tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con negro, pero ya lo podemos cortar. Recuerden 10-12 centímetros. Lo pasamos para atrás. Cerramos con rojo, con la hebra roja, esa cortita que habíamos hecho. Tejemos 4 puntos rojos. Un momento. Bien, el primer punto rojo es el que está acá abajo. Bien.
1, 2, 3, 4, no cerramos con rojo, lo pasamos para atrás, bien, cerramos con blanco, el blanco está a 2 puntos de distancia, cerramos con el blanco, cuidado que no quede muy tirante, con blanco tejemos 3 puntos, déjenme ver dónde fue que tejí el último rojo, ahí, bien, 1, 2, 3, no cerramos con blanco, pero ya cortamos el blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con rojo, el rojo este de la hebra que habíamos cortado de 40 a 45 centímetros. Bien. Cuidado que está a 2 puntos de distancia, o sea que cuando hagamos esto que no quede demasiado tenso. Ajustamos el blanco, ahora tejemos 4 puntos rojos, 1, 2, 3, 4, bien, no cerramos con rojo, lo pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el rojo, con negro tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos con negro, ya lo cortamos y cerramos con rojo. Ajustamos el negro y tejemos 4 puntos rojos. El primero es este que está aquí. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire. Bien. Este rojo, el primer rojo, lo podemos cortar porque ahora lo que queda para trabajar con rojo lo vamos a trabajar con esta hebra de acá. Bien. Así que este rojo lo podemos cortar. Nos puede servir para engancharlo en el caso que este rojo no nos alcance para tejer las hileras que vienen ahora. Bien, hicimos cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 22. Ahora vamos a tejer 4 hileras de rojo, o sea, la hilera 23, 24, 25 y 26 con rojo. Nos vemos al final de la hilera 26. Bien, ya estamos llegando al final de la hilera 26. Bien, este es el punto número 25, el último. Bien, pero recuerden lo que les había dicho, que lo que queremos hacer es esto de aquí. Bien, o sea, hemos agregado al comienzo 2 hileras blancas y la separación entre los granis de animales va a ser de 2 hileras blancas. Por lo tanto, acá vamos a tener que hacer el cambio de color. Recuerden que el cambio de color siempre se realiza en la última lazada del último punto antes de empezar a trabajar con el nuevo color. Bien, quiere decir que aquí yo no voy a cerrar con rojo, paso para atrás, sino que voy a cerrar con blanco. Bien, ajusto el rojo, hago cadeneta al aire blanco, pero cuidado de no apretar mucho este blanco, que era la aclaración que yo les hice cuando pasamos del blanco al rojo, de no apretar mucho el nuevo color cuando se hace el cambio de color sobre el borde, porque si no puede quedar un agujero. Bien, entonces hacemos el cambio de color, giramos la labor. Y recuerden que siempre empezamos a trabajar a partir de la segunda cadeneta. La primera es blanca y la segunda es roja. Bien, en la roja, ahí vamos a trabajar. Bien. Entonces lo que tenemos que tejer ahora van a ser 2 hileras blancas. Bien, nos vemos al final de las 2 hileras blancas. Bien, estamos llegando al final de la segunda hilera blanca. Bien. Entonces este sería el último punto.
Bien, de momento lo vamos a cerrar con blanco, solamente para poder cortar el hilo acá. Dejen un hilo de unos 15 centímetros, bien, y poder sacar así la hebra, bien. ¿Por qué no lo estamos cerrando definitivamente con blanco? Porque nosotros ahora nos vamos a tener que incorporar a hacer este granny de acá, y este granny de acá empieza con beige. Bien, por lo tanto, acá al final vamos a tener que hacer un cambio de color a beige, así como hicimos de rojo hacia blanco, vamos a tener que hacer un cambio de color de blanco hacia beige. Bien, entonces quiere decir que el último punto de esta hilera de acá lo tenemos que cerrar con beige, no lo tenemos que cerrar con blanco. Bien, pero lo vamos a dejar así porque en este momento lo que vamos a hacer es vamos a esconder estos hilos. Ya esto lo expliqué yo en la clase, anterior, en el tutorial anterior, pero bueno, siempre vale la pena. Es un tema muy delicado el tema de esconder los hilos. Bien, hay que ser como muy meticuloso con eso. Entonces vamos a recordar un poquito los principios que suponen esconder los hilos. Siempre nos tenemos que parar en el lugar donde está el color, ahí nos apoyamos con el dedo índice y tiramos un poquito de la hebra, bien, para que se ajuste el punto. Bien, porque recuerden que ahí donde hacemos el cambio de color tiende a formarse como un agujero, bien. Entonces lo que hacemos es que nos apoyamos y en todos los lugares donde están las hebras tenemos que tirar de ellas un poquito para que se ajuste el punto, sin apretar demasiado porque si no se frunciría. Bien. Recuerden cuál es el principio que rige el tema de esconder los hilos, que hay que esconder los hilos dentro de su respectivo color. Bien, recuerden que cuando nosotros hicimos el cambio al principio, acá, de blanco a rojo, cuando incorporamos el color rojo, yo tejí durante 5 o 6 puntos escondiendo la hebra roja y después les dije, bueno, déjenla ahí, así la hebra roja nos queda disponible para llevarla en sentido contrario y que quede trabada. Entonces nosotros vemos que la última hebra por la que salió el punto es el último punto por el que salió esta hebra es este de acá. No podemos retroceder por esta misma hebra de acá porque si no desharíamos todo. Tenemos que avanzar una hebrita y ahí esconder por 3, 4 puntitos. Recuerden que cada punto es una V. Tienen que pasar por puntos contiguos uno al lado del otro de forma superficial. Bien, y ir arrastrando hasta que esto se achate, pero no tirar demasiado porque si no ahí se abre hueco. O sea, una vez que se aplana ahí, suficiente. Vengo y corto el ras y el hilo ya quedó escondido. Vamos a esconder este otro rojo, por ejemplo. Bien, estoy aquí, entonces paso por puntos contiguos. Recuerden que el punto es una V, así que ahí van 2, 3, de forma superficial, 4, 5, por ejemplo, en un sentido, hasta que se aplane, suficiente. Y ahora voy en sentido contrario, pero no puedo entrar por la misma hebra por la que salí. Avanzo una y retrocedo 3, 4 puntitos. Bien, tiro hasta que se aplane un poquito ese punto ahí, pero no más, porque si yo tiro demasiado se me abre un hueco ahí. Y ahí sí puedo cortar al ras. Después, este punto, por ejemplo, este blanco, bien, es el que corresponde al cambio de color entre blanco y rojo. Bien, cuando se hacen los cambios de color sobre el borde, siempre tienden a venirse los hilos hacia el frente, pero nosotros tenemos que esconder este hilo por este lado, por el lado de atrás. Bien, entonces estoy acá. Fíjense cómo este hilo, si yo tiro de este hilo, se cierra este punto de acá. Bien, entonces yo tengo que venir del lado de atrás y esconder este punto por estas hebras de aquí. Entonces voy a venir, eso, lo dicho, 4 o 5 puntos de forma superficial en un sentido. Cuidado aquí
de no tirar demasiado en el borde, porque si apretamos mucho se hace un bocado. Bien, simplemente que quede ahí escondido llevando la forma y ya está, perfecto. Y ahora vamos en sentido contrario. Si salimos por esta hebra de acá, no nos metemos por acá, avanzamos una hebra y retrocedemos 3-4 puntitos hasta que se aplane la hebrita esa, pero no más, si no se hace hueco. Bien, entonces la idea es esconder cada hilo dentro de su respectivo color. Bien, acá vengo en el blanco, 4 o 5 puntos en un sentido, siempre de forma superficial por puntos contiguos, ahí, y luego retrocedo. Esa es la idea del por qué se dejan de 10 a 12 centímetros de hilo, para poder esconder el hilo. Vamos a ver, vamos a esconder estos blancos, así quedan liberados estos negros que tenemos poco espacio ahí, para ver cómo hacemos cuando tenemos poco espacio. Bien, tenemos aquí este blanco, vamos a pasarlo en este sentido, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos para allá. Ahí. Y luego en sentido contrario. Siempre de forma superficial. Nosotros no queremos que se abulte el punto por este lado de acá. Bien, siempre al esconder los hilos vemos cómo se abulta un poco la hilera. Bien, entonces la idea no es que pase del otro lado, es que se quede dentro de este mismo lado. Ahora vamos a ver el negro, por ejemplo. Tenemos para esconder en 2 hileritas, tenemos para esconder 2 hebras, o sea que por más que esta hilerita de acá tenga 3 puntos, bueno, vamos a esconder 3 puntos de ida y 3 puntos de vuelta. Bien, no hay más de dónde inventar. Y sobre todo porque el color negro, si nosotros por ahí tratando de esconder el hilo avanzáramos un par de puntos más sobre lo blanco, el negro y cualquier color oscuro es muy peligroso, porque siempre del lado de atrás, siempre del lado de enfrente, y sobre todo si es blanco, existe el peligro de que entre hebras acá se note un poquito el color del hilo que estamos escondiendo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces acá fue donde salimos en la última hebra, avanzamos una hebrita más y ahí retrocedemos esos 2 puntitos y medio, porque ya avanzamos una hebrita, no tiramos más y ahí ya cortamos. Vamos a esconder este último negro. Bien, bueno, entonces ahora vamos a seguir escondiendo los hilos y nos vamos a ver cuando terminemos de esconderlos. Recuerden siempre de pararse, apretar un poquito con el índice y tirar un poquito del punto para que se cierre un poquito el agujero. Bien. Acá con el rojo pasa lo mismo que con el blanco, que cuando hicimos el cambio de color acá. Bien, acá cambiamos de rojo a blanco y quedó el rojo hacia el lado de enfrente. Acá habíamos cambiado de blanco a rojo y había quedado el blanco del lado del frente. Entonces este rojo, como siempre, lo tenemos que esconder, pero lo tenemos que esconder del lado de atrás. O sea, tenemos que envolver aquí afuera. Este rojo pertenece a este punto de acá. Bien, entonces cerramos un poquito acá, pasamos para el lado de atrás y vamos a esconder este rojo por esta última hilera de rojos que hay acá. Siempre los hilos más peligrosos de esconder son los que están sobre el borde. Si uno no los esconde bien, entonces aquí tenemos que tirar, pero no demasiado.
bien, para que no se haga un hueco ahí. Bueno, entonces ahora yo ya les dejo de deberes para que terminen de esconder los hilos y después nos encontramos nuevamente para explicar cómo vamos a continuar con la labor. ¿Bien? Bueno amigos, ya estamos de regreso. No se asusten, vean cómo yo ya he ido haciendo esta parte, que es la parte que ustedes tienen para hacer de deberes. Vamos a terminar de hablar de la parte de abajo de nuestro oso panda, que estábamos escondiendo los hilos. Bien, todos los hilos ya fueron escondidos. Y a continuación, lo que tenemos que tejer ahora, yo no les voy a hacer el tutorial de esto, sin embargo les va a quedar en la caja de descripciones el enlace para que se descarguen el PDF del gráfico del cerdito. Este es muy sencillo, vean que realmente hay muy poco cambio de color, son 3 colores, beige, rosado y un rosado un poco más fuerte. Recuerden que aquí lo que aparece como negro nosotros no lo vamos a tejer con intarsia, sino que lo vamos a hacer bordado. Bien, yo ahora les voy a explicar. Entonces, básicamente el concepto es el mismo, analícenlo, vean el tema de los ovillitos. Si hacen ovillos que después les queda muy pequeño, no importa, siempre pueden agregar más. Bien. La única parte que va a ser así un poco como un reto es la parte de las orejas. Bien, vean que la parte de las orejas tiene muy pegadito un color junto con el otro, el rosa claro y el rosa oscuro, que es esta situación que se ve aquí. Bien, entonces yo les he comentado que cuando tenemos 2 puntos de separación, hacemos la concesión y pasamos el hilo sin cortarlo. Es decir, que nosotros vamos a venir, esta es la hilera 19, por ejemplo, tejemos 2 puntos beige, tejemos 2 puntos rosa claro, hacemos el cambio a rosa oscuro y después este rosa claro de acá lo retomamos con el rosa claro que tenemos aquí. Bien. Es decir, que seguimos trabajando con ese mismo rosa claro, llegamos acá, hacemos un nuevo ovillito, que no es un ovillito, sino que corten, fíjense que son 2, 4, 7 puntos. Corten un trocito de unos 35 centímetros, 40 centímetros para ir seguros, porque recuerden siempre que tienen que dejar 10-12 centímetros al inicio, 10-12 centímetros al final, ahí ya tienen 25, más los 7 puntos que van a coser, o sea, que van a tejer, o sea, dejen unos 35-40 para estar seguros. Entonces van a venir con ese rosa con este rosa claro para acá, van a enganchar un nuevo ovillo de rosa oscuro, pero vamos a tener 2 puntos de separación. Por lo tanto, este rosa claro que está acá lo vamos a seguir tejiendo con este ovillo de acá. Cuando vamos a la hilera número 20, que ya empezamos a leer en este sentido, vamos a retomar con el rosa claro que teníamos acá, bien. Y ahora tenemos rosa oscuro y tenemos 3 puntos. Bueno, vamos a utilizar el rosa oscuro que teníamos acá debajo. Vamos a tejer estos 3 puntos de acá y acá vamos a hacer nuevamente una concesión porque realmente este espacio es muy pequeño para estar cortando el hilo y volvernos a unir. Es decir que este rosa, tienen rosa claro, tejen este rosa oscuro y este rosa claro que está aquí, bien, va a ser el rosa claro que ustedes dejaron acá. O sea que lo van a pasar por atrás y tejen este rosa claro. Bien. Acá después se unen con un punto beige. En este sector lo que yo les recomiendo, bien, en este sector de acá, es que hagan un ovillo especial. O sea, es un ovillo muy pequeño. Fíjense que son 5, 9, a ver, 5 y 5, 10, 13, 16 puntos. O sea, no es muy largo. ¿Por qué digo 16 puntos? Porque ustedes se enganchan acá con una nueva, o sea, con esta nueva hebra de rosa claro. Bien, no retomen con esta de acá, no sigan acá porque esta de acá les va a servir para este sector de aquí. Bien, si ustedes
retoman, después se complica acá. O sea, acá este rosa claro lo abandonan acá para después seguir tejiendo en la parte de arriba, se enganchan con beige y acá generan como un nuevo ovillo de rosa claro que va a ser un ovillo muy pequeño porque son estos puntos que hay acá más después los puntos que hay acá y ahí se corta. Bien, o sea, es muy poquito. Cuando llegan acá, trabajan con beige. Fíjense que acá están uniéndose con nuevos trocitos beige, que son trocitos beige muy, muy pequeños, porque son para este sector de acá. Bien, se unen acá con este beige. Acá van a tener que agarrar un rosa claro distinto. ¿Por qué? Porque este rosa claro ustedes lo habían arrastrado acá, vinieron acá y lo remataron acá. Acá retomaron con uno distinto, o sea, acá van a tener que retomar con uno distinto. Entonces hacen un rosa claro, tejen los 3 rosas oscuros. Este rosa claro de acá lo traen desde acá, bien. Cuando pegan la vuelta, tejen 2 beige. Este rosa claro es con el que venían trabajando, el rosa oscuro es de los que les queda de esta parte de acá. Cuando tejen estos 2 rosa claro, lo toman desde acá, bien. Tejen los 2 beige acá. Este rosa claro es el que venían trabajando con el rosa claro de acá abajo. Estos 2 beige lo vienen retomando con el beige que generaron acá. Y este rosa claro es el que ustedes habían dejado acá. Entonces, realmente, si se organizan, no es difícil. Solamente les quería explicar cuál va a ser eventualmente un poco la complicación que pueden tener, que no es tal, que es el hecho de que vamos a hacer una nueva concesión, de que estos 3 puntos de acá los vamos a saltar, o sea, de este rosa claro a este rosa claro vamos a saltar sin cortar el hilo, ¿bien? Porque si no, no tenemos espacio suficiente para esconder los hilos en esta parte de acá. Bien, entonces aclarado esto, vamos a ver un poquito ahora el tema de esconder los hilos. Yo ya escondí todos los hilos de esta parte de acá, pero he dejado en suspenso estos 2 rosas oscuros porque los tenemos que esconder en este pedacito de acá. Entonces quiero retomar un poco con el tema de cómo se esconden los hilos cuando estamos acá en pedacitos muy pequeños. Este beige de acá, recuerden siempre de tirar un poquito de los puntos, bien, para que se ajusten. Así que vamos a esconder este beige de acá. La situación de este beige era la misma que tuve acá, por lo tanto no iba a repetirlo 2 veces. Vamos a ver este beige de aquí. Nosotros estamos acá en este momento, ¿bien? Entonces la idea es esconder el beige dentro del propio beige. Pero si escondemos acá 2 puntos, después tenemos que esconder 3 puntos, después tenemos que esconder 4 puntos para que quede bien rematado. Entonces lo que hacemos es que vamos a llevar este de acá, vamos a irlo, ustedes hagan así y vean como dónde queda como más plano, más achatado. Vengo acá, por ejemplo, lo paso debajo de este puntito. Bien, la idea es que voy a ir subiendo hasta encontrarme con una hilera acá en la que pueda esconder el beige. Bien, entonces ya pasé debajo de este, voy a pasar debajo de este. Entonces así va quedando chatito y no queda la hebra larga. Y ahora voy a esconder voy a esconder en esta hilera de aquí de beige. Recuerden, de forma superficial, no lo voy a esconder en esta hilera de beige porque acá yo ya tenía un beige escondido, lo estoy tocando, está grueso ahí, por lo tanto no lo voy a esconder así, sino que lo voy a esconder en este sentido de aquí. Ahí va, en este sentido. Recuerden de no tirar demasiado para que no se abra agujero. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los rosa oscuro. Solamente tenemos, acuérdense, 2 puntitos acá, 3 puntitos acá y 2 puntitos acá. O sea, no tenemos mucho espacio y lo ideal es tratar de esconderlo dentro de su propio color. Bien, como este rosado y este rosado no son muy distintos, si eventualmente invadimos un poco de este rosado no pasa nada. Bien,
Entonces es mostrarle esas cosas de dónde podemos ser flexibles, dónde no podemos ser flexibles. Bien, entonces nos metemos por aquí, voy hasta acá y acá, por ejemplo, puedo invadir un puntito más del... Acá tengo los dos rosas oscuros y acá tengo un tercer rosa que es el rosa claro. Bueno, puedo invadir ese rosa claro porque estoy más o menos dentro de los mismos colores, sí, un poco más oscuro, un poco más claro. Bien, salí por acá, retrocedo los tres puntitos que había tejido y que había cosido, y ahí sí ya corto. Bien, y con este hago lo mismo. Todos los otros hilos que se escondieron no revisten ningún tipo de problema porque el beige, todos los beige que quedaban se podían esconder perfectamente dentro de sus beige. Los dos rosas oscuros que era del arranque y de la finalización se pudieron esconder perfectamente dentro de su color, ¿verdad? Estos donde tenemos espacio más pequeño son los más complicados. Bien, entonces vamos a esconder aquí, son 3 puntitos y podemos agarrar un puntito más del rosa claro de al lado como para generar un puntito más para esconder. Bien, ahí, y ya cortamos. Bien, entonces del otro lado queda perfecto. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, aquí tenemos en la misma línea estos dos rosas. Bien, entonces este, por ejemplo, perdón, lo voy a esconder en los 4 puntos de acá arriba del rosa claro. Bien, retrocedo esos puntitos. Bien, y ahí ya puedo cortar. Y ahora tengo este rosa. Bien, este rosado yo ya no lo puedo esconder acá porque acá ya escondí el primer rosado. No lo puedo esconder en estos rosados oscuros porque estos rosados oscuros ya tienen sus respectivos hilos rosa oscuro escondidos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a bajar por el costado de acá de la oreja. Bien, me voy a empezar a meter siempre enganchando el hilo, bien, para que no quede el hilo suelto, bien, para que no quede el hilo suelto y se enganche. Bien, y acá, por ejemplo, llegué hasta acá y esta hilera de acá yo la estoy tocando y en esta hilera yo no escondí ningún rosado. Entonces puedo venir acá. Si en este, por ejemplo, hubiera escondido, vamos a suponer que en este escondí un rosado. Bien, entonces sigo bajando sin ningún problema. Vengo acá, paso por esta montañita de acá, bajo, voy por abajo. Entonces vean cómo va quedando todo escondido dentro de su color y no afecta para nada la estética de la parte trasera del tapiz. Entonces acá me escondo en esta hilera acá. Dije, ah, bueno, esta de acá estaba ocupada, digamos, no es el caso, no estaba ocupada, acá yo no había escondido ningún hilo, pero así van viendo las opciones que pueden tener cuando tengan que esconder los hilos y como que ya tengan ocupada la hilera con otro hilo que ya hayan escondido, procedente de otro lugar. Bien, y aquí ya cortamos. Entonces vean que la parte trasera de lo que viene siendo la parte inicial de nuestro tapiz de animalitos, de granis de animalitos, pues ya ha quedado limpia.
Bien, fíjense que como en el caso acá del panda, por más que el gráfico no decía ni de empezar con 2 hileras blancas ni de rematar con 2 hileras blancas acá, bueno, acá empezamos 2 hileras blancas, seguimos con 2 hileras blancas, acá nos enganchamos con bien, y tejí 2 hileras blancas porque después vamos a tener que seguir con el perro, bien, pero esto ya queda, y quedan para la próxima clase. Bien, entonces, ahora vamos a hacerle todos los detalles de terminación. Prefiero hacerlos ahora para que se vayan animando y vean, porque si ven esto así como que le falta, ¿no? Entonces, para que se vayan animando y vayan viendo lo que va, cómo va quedando, ¿bien? Entonces, acá, por ejemplo, en el hocico, si nosotros vemos el patrón, vemos que nosotros de hocico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras. Y las rayitas blancas se las vamos a poner en las 2 hileras del centro. Es decir, que vamos a dejar 2 hileras libres, vamos a poner 2 hileras las rayitas blancas y 2 hileras libres. Bien, entonces acá tenemos 1 y 2 hileras libres, es decir, que acá tenemos 1 y 2 y después tenemos 1 y 2. Entonces aquí en el centro yo he marcado con alfileres para que vean dónde voy a hacer los rayitos del hocico del cerdito. Bien, entonces ahí nos unimos con negro. Bien, ahí nos unimos con negro y digamos que empezamos de este lado de acá. Entonces empiezo por aquí abajo. Recuerden de dejar un hilo medio larguito para después poder jugar con él y ver cómo lo vamos a esconder. Entonces me voy a esta hilera de acá, que es la segunda. O sea, acá tenemos una hilera, 2 hileras. Así que va a abarcar 2 hileras de largo el huequito de la nariz de nuestro cerdito. Bien. Y ahora nos vamos hacia el otro lado. Vamos a tener que cruzar. Venimos para este lado acá, o podemos venir para el lado de arriba, digo como ustedes quieran. Bien, podemos cruzar por aquí. Bien, y nos queda así. Y luego venimos para acá abajo. Y así nos quedan los rayitos de la nariz del cerdito. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, esconder esto. Esta parte, o sea, no nos podemos volver muy locos. Ciertamente, obviamente, no tenemos color negro donde esconder esto. Por lo tanto, lo vamos a tener que esconder de la manera más superficial posible aquí en la parte rosada. Bien. Entonces, enhebramos un extremo. No vamos, o sea, ya acá queda un hilo tirante de 3 puntos de largo. Bien, vamos a dejarlo así. Bien, este de acá, digamos que lo pasamos de forma superficial, bien, para que no se vea del otro lado, porque si no se ve el negro. Bien, no se ve. ¿Vale? Pero vean como de este lado sí se vislumbra un poco el negro. Entonces es lo que hay que evitar, que del otro lado no se vislumbre el negro. Entonces con este me voy a venir para este de acá arriba y lo voy a dar por perdido en este sentido. O sea, no voy a rematar ida y vuelta. Total, esto es algo que no tiene ningún tipo de manipulación. O sea que lo vamos a dejar ahí. Y ahora con este vamos a hacer lo mismo, pero en sentido contrario. No hay otra forma de esconder estos hilos. ¿Bien? Entonces, por favor, de forma superficial, estamos recorriendo la misma hilera. Bien.
Ya vean cómo en la parte de acá en la parte de acá adelante un poquito se empieza a vislumbrar. ¿Por qué? Porque estamos metiendo dos hilos, estamos escondiendo dos hilos por la misma hilera. Entonces es por eso que hay que ir con mucho cuidado. Pero de cualquier modo, digo, está bien, no pasa nada. Y ahora nos vamos a la hilera de arriba. Y hacemos lo mismo acá. Y se acabó. Cortamos. Entonces damos ahí por perdido. Bien, o sea, acá se nota ligeramente, se nota un poquito el color negro de la hebra que estamos escondiendo, pero no hay cómo hacerlo. O sea, la única manera sería, eventualmente, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Hacer un nudito acá atrás y luego pegar con silicona líquida las hebras, embadurnarlas y pegarlas acá atrás y luego pegarle un pedacito de fieltro o algo así, ¿bien? Pero bueno, para que vean que a veces no es posible evitar este tipo de cosas. Por eso es que es importante tratar de esconder los hilos dentro de su respectivo color. Y lo peligroso que es esconder hilos tan oscuros como el color negro en los otros colores. O sea, siempre puede pasar esto. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a hacerle una especie de pelitos acá para que ya quede decorado nuestro cerdito. Para los pelitos vamos a agarrar 3 hebras, ¿tá? 3 hebras medias larguitas. No necesitan ser muy largas, fíjense que deben medir unos 20 centímetros. Bien, el tema es que las vamos a trabajar doble, por lo tanto, dóblenlas al medio, que después ya las vamos a abrir. Bien, las doblan así al medio. Entonces lo que vamos a hacer, acá buscamos el centro de la cabeza del cerdito y tenemos un punto hacia acá y un punto hacia acá. Entonces nos metemos en el punto del centro, vamos al punto del costado. Esto ya lo habíamos doblado al medio, ¿cierto? Y ahora lo volvemos a doblar al medio porque queremos quedarnos con una hebra doble. Entonces enganchamos acá y pasamos y sacamos. Y saquen largo para ir con comodidad. O sea que acá esta vueltita, este ojalito les quede grande. Bien. Entonces ahora agarramos otra hebrita más que la doblamos al medio, la volvemos a doblar al medio. Bien. Nos metemos por el punto de al lado, venimos a este punto por donde está saliendo este ojalito nuestro, nos metemos dentro del ojalito, tiramos un poquito de estas 2 hebritas, no mucho. Bien, nos metemos, o sea, es importante agarrar este punto de acá y meternos dentro del ojalito. Bien, esto lo habíamos doblado al medio. Aquí agarramos, nos metemos dentro del ojal, nos metemos dentro del otro punto y volvemos a sacar largo. Bien, una vez que estamos acá, sujetamos esto y tiramos de esto. Tiramos de estas 2 hebras. Y ahí ya queda enganchada. Ya quedan enganchados estos 4 hilos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este lo vamos a doblar al medio nada más, no lo vamos a doblar una segunda vez, lo doblamos al medio nada más y pasamos por el medio del ojal. Bien, y ahí sí hacemos así, doblamos así y ahí sí tiramos de estas 4 hebras para cerrar este ojal. Bien, entonces ahí ya tenemos en 2 puntos tenemos enganchadas 12 hebras. Bien, pueden ponerle más si quieren. Entonces el tema es que acá cortamos. Acá cortamos y lo que pueden hacer es abrir acá
las hebritas, bien, para que quede como más peludito, las abren todas. En mi caso, recuerden que yo trabajo con lana de 2 hebras, o sea, lo abro realmente bastante rápido y fácil. Si tienen muchas más hebras, pues va a ser más complicado. Entonces esto es para que quede bien peludito el penacho del cerdito, para darle como una gracia. O sea, estamos empezando a agregar detalles 3D para que nuestro tapiz no quede completamente plano. Ya les digo, a mí los ojos trabajados con intarsia no me gusta cómo quedan, por lo tanto aquí le vamos a pegar ojitos de seguridad. A menos, claro, que ustedes quieran bordar ojos de esta forma de acá. Pero ya ven que después se complica a la hora de esconder los hilos porque se nota. Entonces yo prefiero pegarle ojitos de seguridad. Que no los voy a usar como ojos de seguridad. Si ustedes quieren, los pueden usar como ojos de seguridad. Ahora lo vamos a ver. Entonces con esto ya vamos avanzando una etapa más en lo que es el tema de la confección de tapices 3D. Bien, si bien es un 3D muy sencillo porque no estamos haciendo hocicos que sobresalgan ni nada, pero bueno, ya nos vamos metiendo en el tema del 3D. Esta parte decorativa, si se quiere, capaz que les conviene hacerla cuando ya terminen de tejer todo el tapiz y de unir las partes y eso. Pero yo prefiero hacérselo a ustedes ahora para que se vayan animando y vayan viendo. Porque si ven esta parte así y así, dicen, ay, no me gusta, está feo, no tiene gracia. Entonces, bien, una vez que ya abrieron todas las hebritas, pues ya cortan un poquito más. Así ya queda parejito. Bien, y ahí ya tiene otra gracia nuestro cerdito. Ahora vamos a ver el tema de antes de pegar los ojitos de seguridad, porque yo no, particularmente yo no los voy a usar como ojos de seguridad, sino que los voy a pegar. Lo que quiero es sugerirles también, porque ven que la nariz, o sea, sí, sabemos que aquí hay una nariz, pero realmente podríamos darle como una importancia más importante, valga la redundancia, ¿bien? Entonces, para ello lo que vamos a hacer, si ustedes quieren, si no, la nariz la dejan así. Yo quiero darle otro toque a la nariz. Vamos a ver si con este hilo negro me alcanza. No sé si me va a alcanzar prefiero usar uno más largo y eventualmente que me sobre. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar desde la nariz, abarca estos 5 puntos acá abajo, y luego tenemos que eran 3 puntos acá, por lo tanto la mitad de la nariz está aquí. Bien, entonces vamos a meternos acá, por ejemplo, en este punto de acá arriba, desde acá arriba, por atrás, desde este vértice de la nariz. Va a ser un bordado muy sencillo, o sea, vamos a bordar la nariz, pero es un bordado muy sencillo. Pero lo va a dejar más trianguladito, lo va a dejar más lindo. Bien, dejen larguito para que tengan hilo suficiente. Entonces, nos venimos acá abajo. Bien. Luego nos venimos a este puntito de acá. Bien. Entonces la idea es que vamos a agarrar de un lado y del otro, de un lado y del otro, de un lado y del otro, desde afuera hacia el centro. ¿Bien? Nos volvemos a meter por aquí. Ahora nos vamos a este lado de acá, pero no nos vamos a ir a este punto de acá arriba, nos vamos a ir a este punto que está acá. Bien, a ver si se ve ahí.
y vamos a bajar aquí, al centro de la nariz. Entonces ahora nos vamos a ir al otro lado y no vamos a ir a este punto acá arriba, vamos a ir a este punto que está aquí al costado. Y venimos de vuelta al centro de la nariz. Bien. Ahora vamos a venir de este costado de acá. Vamos a venir a este punto que está acá, aquí. Y venimos al centro de la nariz. Y en este caso de acá no venimos acá arriba. Siempre vamos a agarrar la parte de abajo de acá de los puntos. Bien. Ustedes bien pueden decir, bueno, ¿y por qué hicimos la nariz, la base de la nariz? Bien, podemos haberla hecho para dejarla así como está, podemos haberla hecho para, como estamos aprendiendo Intarsia, para poder practicar el tema del cambio de color, y también podemos haberlo hecho porque siempre nos va a servir tener de fondo, sobre todo cuando estamos trabajando con negro, siempre nos va a servir tener un poco como cubierta la parte de abajo, porque si no tenemos que repasar muchas veces con negro para que no sobresalga el blanco de abajo. Si todo esto lo hubiéramos dejado en blanco, créanme que íbamos a tener que repasar muchas veces. Y no solo tantas veces, sino que nos íbamos a tener que meter entre puntos, o sea, acá hay un punto, acá hay otro punto, es decir, que nos íbamos a tener que meter entre hebras para poder pasar una nueva hebra más, ¿bien? Bien, o sea, ya hicimos este último, ahora nos metemos en este de acá, que ya es básicamente el centro. Vamos a ver si con esto, a la hora que lo traemos aquí al centro, si ya queda bien cubierto lo que es nuestra nariz. Y bueno, vemos que queda ahí perfecto. Bien, entonces ahora sí vamos a esconder atrás. Acá digo, particularmente podríamos, si queremos, no voy a hacer nudo. Acá vamos a dejarlo, no vamos a perder tiempo de tutorial con esto. Vamos a esconder el hilo. Bien, vamos a esconder el hilo dentro de lo negro. Bien, acá no va a haber ningún problema porque del otro lado, como es negro, no pasa nada. O sea que enganchamos acá lo negro, pero también enganchamos un poco lo blanco o lo negro que haya del lado de enfrente. Bien, sin, por supuesto, sobrepasar la parte de... O sea, tiene que ser superficial para no agarrar estas hebras. Nosotros queremos que estas hebras queden realmente así, ¿bien? Estoy pensando, a ver, con esto, esta parte, este negro, esta hebra negra ya quedaría escondida. Así que acá ya podemos cortar. Déjenme probar cómo quedaría, que a lo mejor puede quedar con una gracia más. Voy a traer esto para este punto de acá al centro. Esto es una prueba, ¿eh? ¿Y qué pasaría si yo traigo esto no completamente hasta abajo, sino a lo mejor aquí hasta la mitad, como para darle una expresión más, a ver cómo queda? Ah, creo que queda bien, ¿no? Pues yo lo voy a dejar así, voy a dejarle este piquito hacia abajo, bien, como para darle otra gracia, creo que queda más simpático. Bien, entonces ahora vamos a esconder este hilo. Entonces superficialmente voy a agarrar un puntito, me voy a ir hacia arriba para poderme meter en la maraña de negro para esconder el hilo negro. Bien,
Entonces, bueno, este hilo negro ya sabemos cómo lo vamos a esconder, ¿bien? Entonces yo esto lo dejo en suspenso ahora. Lo que quiero hablar es del tema de los ojitos. Vamos a emplear ojitos de seguridad de 8 milímetros, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Tienen la opción, obviamente, de poder decidir dónde lo quieren poner, ¿bien? Lo pasan para el otro lado, le ponen su trabita de seguridad, pero claro, va a sobresalir demasiado el perno este. Yo lo que hago normalmente es que una vez que, por ejemplo, lo atravieso de un lado para el otro y le pongo, no lo voy a hacer porque no lo voy a usar como ojito de seguridad, ¿bien? Vean todo esto, vean todo lo que sobresale. Si yo le pongo la traba de seguridad, esto sobresale muchísimo. Entonces yo lo que he hecho en los otros tapices es que vengo con un cuchillo caliente, una vez que le pongo la traba de seguridad, vengo con un cuchillo caliente y aplano esta punta. Bien, pero bien, esa es una opción para colocarlo. Yo lo que hice en este caso es que les corté los pernitos estos. ¿Con qué lo corté? Con este tipo de herramienta. Bien, entonces se ponen acá bien contra el borde, ¿tá? Pero no lo corten así. Utilicen un trapo o algo para cubrir esto mientras cortan, bien, para que no se lastimen la mano. Bien, y ahí ya les queda prácticamente al ras. Entonces lo que vamos a utilizar acá es silicona líquida, es lo que yo empleo para pegar mis ojitos de seguridad. Si quieren usarlo con silicona caliente o algo así, pues ustedes ya eso lo decidan. Entonces acá ponemos una gotita, no mucho, una gotita nada más, para evitar que se desparrame. Bien, y ponemos el ojito donde queremos. Bien, ahí, por ejemplo. Y esto hay que dejarlo secar para que esté bien seco. Esto demora aproximadamente 30 minutos, una hora como mucho. Bien, y después pueden seguir trabajando, o sea que pueden poner a hacer esto mientras se van a comer o lo que sea. Entonces ya les queda. Lo que sí hay que tener cuidado de que una vez que lo pegan, ya no lo pueden, o sea, no lo pueden levantar. Tienen que estar seguros de dónde lo quieren pegar. Bien. Entonces ahí tenemos nuestros ojitos y queda con otra gracia nuestro oso. Y lo mismo, nuestro panda. Y lo mismo vamos a hacer acá con el cerdito. Vean más o menos un poco lo que se sugiere en el dibujo, que es prácticamente donde termina el hocico, a esa altura colocar, o sea, esta es la última línea del hocico, a esa altura colocar arriba los ojitos. Bien, entonces pues iría más o menos por acá. A ver, si en el momento de colocar el hocico se les desparramara un poquito de silicona líquida, no traten de sacarla, porque si tratan de sacar la silicona líquida se va a desparramar más y van a ensuciar toda la labor. Bien, simplemente dejan que se seque la silicona líquida y después arrancan lo que se les haya quedado desparramado por ahí y con eso es suficiente. Bien, o sea que no los gane la ansiedad tratando de resolver en el momento el tema de que se les haya desparramado un poquito, un hilito de la silicona líquida o algo así, porque si no, ahí sí se arma el lío. Bueno, vamos a ver el tema del bordado de los ojitos del cerdito. Bien, agarramos un poco de hilo blanco y lo que vamos a hacer es, nos metemos en la parte de abajo de uno de los ojitos, dejamos siempre un hilo de 10-12 centímetros para después poder perder, y vamos a bordear el ojo y nos metemos en la parte de arriba del ojito. Bien, la idea es darle
esta expresión. No se preocupen de que ahora se monte sobre el ojo, eso va a quedar solucionado en el momento que hagamos el párpado. Bien, entonces ahora estamos ahí y vamos a cruzar hacia el otro ojo para hacer exactamente lo mismo. Entonces, como este hilo es blanco, si nosotros lo perdemos por el rosado, no se va a notar, no va a pasar lo que pasó con la nariz con el hilo negro. Es decir, que podemos pasar con el hilo blanco de un lado para el otro hasta la parte superior del otro ojito. Creo que todavía falta un puntito más. Bien, y ahí nos metemos en la parte superior del ojito y vamos hasta la parte de abajo. Voy a tener que adelantarlo un poquito más porque no queda bien en este punto. Lo voy a sacar de nuevo. Bien. Saco la aguja de ese enebro. Bien, pero todavía no voy a esconder esto, todavía no voy a esconder el hilo blanco. Bien, hasta que no tenga los párpados no voy a esconder el hilo blanco. Bueno, ahora vamos a agarrar el color piel del cerdito para poder hacerle el párpado. Enhebramos. Entonces la idea es que nos vamos a meter por el mismo punto por el que tenemos acá arriba la parte blanquita del ojo. Bien, por ese mismo punto, sin agarrar la hebra blanca, por supuesto, pero por ese mismo punto nos vamos a meter. Bien, saquen hilo largo. Bien, y vamos a salir, fíjense que el ojito muere en este punto de acá. Vamos un puntito más al lado. Bien, no se preocupen por esta parte blanca porque vamos a hacer una segunda pasada. Es decir, que nos vamos a meter en el mismo punto que al principio. Bien, pero la idea es meternos de modo de que la hebra quede arriba, o sea, quede paralela a la primera que hicimos. Bien, así que busquen que quede paralela, o sea, que no quede abajo, sino que quede arriba. Bien, y acá de igual modo, cuando pasen por ahí, reacomoden la hebra para que realmente les quede paralela en la parte de arriba. Bien, entonces ahí ya tendrían el tema del párpado. Bien, es por eso que les digo que no se preocupen mucho cuando esto blanquito un poco se monta sobre el ojo, porque normalmente cuando se hace el párpado esto tiende ya a acomodarse. Bien, bueno, acá me quedó un poco largo el hilo, lo cortamos de 10-12 centímetros para poder perder. Vamos a ver si en realidad podemos aprovechar Vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar este mismo que tenemos acá y lo vamos a perder bien por su hilera de color para que no quede una hebra larga y no tener que estar escondiendo una hebra de este lado y una hebra de este lado con esto. Bien,
Entonces vamos a cortar aquí hilo largo para poder perder y hacer las 2 pasadas del párpado del cerdito, del otro párpado. Entonces por aquí vamos a cruzar hasta el otro ojo, de forma superficial, por puntos contiguos, bien, de modo de que esto quede limpio ahí atrás. Entonces recuerden, la idea era entrar en el mismo punto donde tenemos el blanquito del ojo allá arriba. A ver cómo quedó. Muy bien, bien. Entonces no vamos a salir en este punto que es el que está pegadito al ojo, sino que salimos en el del lado, en el que está al lado. Bien, entonces vean, a la hora que lo pasamos ya se tensa el blanco, que después además lo tenemos que perder. Y ahora tenemos que hacerle una segunda pasada. Recuerden de salir en la parte superior de la hebra anterior. Y con esta al costado volvemos a salir también llevando esta hebra a la parte superior. Bien, entonces de ese modo ya tenemos aquí los párpados de nuestro cerdito. Bien, y ahora lo que hacemos es esconder los hilos. Entonces este hilo, pues estamos aquí, lo escondemos como siempre, 2-3 puntitos para un lado, dos, tres puntitos para el otro lado y cortamos. Bien, entonces tenemos para esconder las dos hebras blancas, que las vamos a esconder superficialmente por el rosado, o sea, no se va a traslucir el color por el otro lado, es un color claro, pero siempre lo vamos a pasar de forma superficial y vamos a esconder este también. Bueno, vamos a esconder los hilos. Toquen para ver si ya tenían escondido algún hilo. Por ejemplo, yo me doy cuenta que acá yo ya tenía escondido un hilo, así que me voy a tratar de ir hacia otro lado donde no tenga hilo. Acá tengo hilo escondido, acá tengo hilo escondido, por lo tanto voy a ir bajando, voy a bajar pasando por debajo de estas dos hebritas, bien, para ir a encontrarme la siguiente hilera donde no tenga hilo escondido. A ver si por acá tengo algún hilo escondido. No, así que este lo puedo esconder directamente en esta hilera de acá. Y este aquí. Bien, del otro lado va bien. Y ahora escondemos este último dentro de su respectivo color. A ver dónde no hay hilo escondido. Aquí no hay hilo escondido. ¿Se dan cuenta? Porque si tocan y hay hilo escondido, está más dura la hilera. Bien.
Bien, entonces ahí tenemos nuestra primera parte del proyecto con nuestros 2 primeros grannies de animalitos para poder hacer nuestro tapiz. Vean qué bien que va quedando. Después vamos a hacerle un borde blanco, todo lo demás a la primera parte, vamos a tejer la segunda parte, le hacemos un borde blanco y luego ya unimos las 2 piezas. Ok, amigos, bueno, espero que esta primera parte de este tapiz de animalitos pues los esté entusiasmando, les esté gustando. Ya saben, tienen de deberes para hacer esto, pero ya tienen todas las pautas para hacerlo, tienen el PDF, así que nada, amigos, nos vemos en la siguiente clase para seguir adelante con nuestro proyecto. Chao, chao.